Estamos ante una serie titulada La bestia que sube del abismo. Esta es ya la penúltima conferencia y les pido a todos los que traigan su Biblia, que son los que se van a ir en el rapto seguro, que la abran en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Todas estas conferencias, las personas que no traen su Biblia, es imposible que puedan comprender, seguir, si no están checando, si no están tomando notas, porque tenemos que ser discípulos de Cristo, no solamente creyentes. En Juan 8, 31 y 32, Jesús les dijo a los que ya habían creído en Él, a los que ya habían creído en Él: si ustedes me siguen, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces, no todos los cristianos son discípulos, son cristianos, pero discípulo es el que sigue a Jesús. La palabra matetus en el griego, que significa el que sigue a un maestro. Entonces, si solamente el domingo tú sigues a Jesús oyendo las conferencias, y lunes, martes y miércoles no traes tu Biblia, no tienes apuntado ahí palabras en el original, en griego, libretas con estudios, no eres un discípulo y siempre vas a vivir bajo una cárcel de ignorancia porque no has conocido la verdad. No basta tener la salvación, necesitamos conocer la verdad de todo. La verdad de lo que es el matrimonio, cómo se trata a los hijos, la verdad de la política, la verdad de todo. Y eso solamente el Espíritu Santo nos los puede dar y se los da a los que son discípulos. Y ya nos vamos, el mundo ya llegó a un punto donde adiós Toluca, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, como dice la canción. Aquí en el capítulo 17 del Apocalipsis, donde se describe un sistema religioso que va a absorber a todas las religiones, como actualmente ya estamos viendo su desarrollo, su desenvolvimiento, precisamente en la zona de Babilonia. Babilonia en la Biblia comienza desde el capítulo 8 o 10 del Génesis, y ahí tenemos el primer rebelde que levantó la torre de Babel, Nimrod. Y hemos visto ya que desde Babilonia hasta nuestros días siempre ha sido el proyecto satánico, porque detrás de los gobernantes, detrás de los líderes, a través de toda la historia de los imperios, detrás de Aníbal, de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, de Saddam Hussein, de Calígula, de Gengis Khan, de José Stalin, de Lenin, el líder que tú me quieras mencionar, siempre hay influencias detrás de estos líderes que han llevado a la humanidad a un caos, a un derramamiento de sangre, a crueldad insospechada, inusitada, porque es como la Biblia nos muestra que opera el mundo. Y cuando nosotros vivimos un mundo donde no sabemos qué está pasando, ¿quién será el culpable como ahorita en Israel? Algo nos están diciendo, Estados Unidos porque quiere la guerra, Irán porque quiere impedir que se una con Arabia Saudita, o tal vez porque quieren desviar la atención de Ucrania para que China invada Taiwán y para que Corea del Norte bombardee Corea del Sur. O sea, hay muchas especulaciones detrás de lo que pasa en el mundo. Pero cuando venimos a la Biblia, Dios le ha placido que nosotros no estemos en tinieblas. Eso es lo más maravilloso. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y Dios quiere que tú abras los ojos y que comprendas que lo que está pasando en el mundo tiene una razón de ser. Hay una ley física que dice todo efecto tiene una causa. No hay absolutamente nada que esté pasando en el mundo que digas es coincidencia o fue accidental. No, no y no. Forma parte de una pieza del rompecabezas que va a llevar al mundo a su final, tal como la Biblia lo escribió, lo profetizó, lo anticipó hace más de 2500 años. Así que en este libro se describe todo esto, pero en el versículo 8
y 9 del capítulo 17 del Apocalipsis. Estos dos versículos nos interesan mucho para esta conferencia. Véanla, óiganlas por favor. Hemos dado tanta información como no se imaginan acerca de la Biblia, de lo que está pasando, pero principalmente de la persona del anticristo, que es la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11 versículo 7. Pero vean ustedes que esto es lo más importante de toda esta conferencia. La bestia, o sea, la Biblia nos da la interpretación de todos los símbolos que existen. La bestia que has visto, se le dice al apóstol Juan, era, o sea, cuando Juan escribe el Apocalipsis, esta bestia, que los que ya han seguido la serie, es un principado satánico, porque el anticristo no es la bestia. La bestia es un principado que surge del abismo, y en el abismo no hay seres humanos. El abismo es la prisión de los demonios y de los principados satánicos. Y el infierno es la prisión de las almas humanas que están esperando resucitar para presentarse al juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Apúntalo, por lo menos. Entonces, cuando hablamos nosotros del abismo, sabemos que dice que saldrá del abismo la bestia que va a entrar a la persona del anticristo, que es un principado satánico, porque la Biblia nos explica en Efesios 6:12 que hay autoridades espirituales, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, Lucifer es el jefe de jefes, el comandante en jefe. Debajo de Lucifer están todos los príncipes, y todos estos príncipes tienen a su cargo comisionados cada nación del mundo entero. Todo esto ya lo vimos en las conferencias pasadas. Entonces, cada principado en los imperios asirio, egipcio, babilonio, los medos persas, los griegos, los romanos, en cada imperio del pasado ha habido un principado, de acuerdo lo vimos a Daniel capítulo 10, que se encarga de influir en estos gobernantes, en estos zares, dictadores, como les querramos llamar, reyes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, se le explica quién es la bestia que sube del abismo, que está en Apocalipsis 11, versículo 7. Era, o sea, no existía en el tiempo de Juan. Me voy a ir un despacio para que entiendan. En otras palabras, en los tiempos de Juan, hace 2000 años, este principado satánico había ocupado una posición, un rango de autoridad, tal vez en los imperios anteriores al romano. Y antes del imperio romano, primero fue el imperio de Egipto, asirio, babilonio, medo-persa y griego. Al griego le siguió el imperio romano. Entonces, la bestia o el principado que va a entrar a la persona del anticristo y le va a dotar de poderes sobrenaturales, de inteligencia diabólica, de milagros, etcétera, etcétera, va a ser un principado que en los primeros 5 imperios ocupó la posición de supremacía de alguno de estos imperios. ¿Cuál será? Lo vamos a ver, porque hasta estos momentos todavía no he revelado de qué imperio la bestia va a surgir. Y esto es clarísimo en la Biblia, como lo vamos a ver. Entonces le dice el ángel, la bestia era, o sea, en tiempos de Juan, no estaba existiendo en el mundo. Estaba en el abismo, encerrado. ¿Me van siguiendo? Y no es, en el tiempo de Juan no estaba operando este principado satánico, y está para subir del abismo. O sea, esto ya es futuro, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Muy bien.
Entonces, no cabe duda que la bestia que sube del abismo representa un principado satánico sobrenatural y no un espíritu humano. El anticristo será la mezcla de lo espiritual sobrenatural con lo humano. El anticristo será una persona como tú y como yo, no es una computadora como se ha especulado. Otros decían que era las Naciones Unidas o que era etcétera, etcétera. No puede ser más que un ser humano, porque en el capítulo 20 del Apocalipsis se menciona que va a ser echado en el lago de fuego con el falso profeta y con Satanás. Entonces el anticristo tiene que ser un ser humano, porque no metes a una computadora, ¿verdad?, ni a una inteligencia artificial al lago de fuego. Entonces todo esto comienza a desenmarañarnos, todas las especulaciones que hemos oído con la inteligencia artificial, que va a ser un robot, etcétera, etcétera, puras barbaridades, porque la imaginación del ser humano pues es muy grande. Como dijo Jesucristo, remontémonos a la palabra de Dios. Entonces el anticristo va a ser una mezcla de un principado satánico, y el anticristo va a nacer como todos nosotros, y tal vez a los 30 años de edad, porque va a imitar todo lo que hizo Cristo, y el falso profeta todo lo que hizo el Espíritu Santo. Es la Trinidad diabólica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. La Trinidad diabólica. Él todo lo imita, todo lo pervierte, todo lo echa a perder. Este espíritu sobrenatural del principado satánico, encarnado en el anticristo, actuará como un gobernante satánico bajo la influencia de Satanás, dominando al anticristo, dotándole de poderes que no son del anticristo, energetizándole como rey sobre el octavo y final imperio de los últimos tiempos. Aquí voy a tener otra vez que explicar esto. En Apocalipsis 17, versículo 9, el Espíritu Santo continúa explicando el misterio de las 7 cabezas de la bestia y de los 10 cuernos. Y dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Pongan atención: egipcio, asirio, imperios, babilonio, medo-persa, griego y romano. Asiria, o Egipto, Asiria, Medo-Persia, Babilonia, Medo-Persas y el sexto romano. El sexto imperio en toda la Biblia fue el imperio romano. Estas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Sigan con mucha atención esto. 5 de ellos han caído. En tiempos de Juan cayó Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas y el imperio griego. 5 que representan las cabezas de Satanás. Estos 5 imperios, estas 5 cabezas ya cayeron, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y el otro no ha venido. El que sigue, ¿verdad? El que sigue es el séptimo gobierno, que está a punto de conformarse política, económica y militarmente en el mundo, que se llama el gobierno del anticristo, que estará formado por los 10 cuernos. Por los 10 cuernos. La bestia tenía 7 cabezas, 7 imperios, y los 10 cuernos aparecen hasta que el anticristo aparezca. Esto lo explica Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel capítulo 12. Todo esto ya lo vimos detalladamente. Entonces, estos 10 cuernos representan también en Daniel 2 los dedos de la estatua del rey Nabucodonosor, del sueño que tuvo, porque representan todos los gobiernos mundiales que habría desde hace 2600 años hasta Jesucristo. Qué maravillosa es la Biblia.
Desde que salió el comunismo y el socialismo y Rusia y China, ninguna de estas naciones va a gobernar el mundo, de acuerdo a la Biblia. Ahorita hay una élite gobernando el mundo que se juntan en Davos, Suiza, encabezados por un hombre llamado Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial. Y cada año se reúnen ellos con estadistas, con politólogos, con filósofos, con expresidentes, de todo tipo de personas. Ahí está Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Ahí está tu padrino Bill Gates, el padrino de las vacunas. Ahí está George Soros. Ahí se encuentran todos estos hombres multitrillonarios que son los que actualmente están manejando la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Bajo el miedo controlas a cualquier ser humano. Son 7 reyes, versículo 10, 5 de ellos han caído, repito, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas y los griegos. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí me detengo. ¿Quién es el que falta? El gobierno del anticristo. Va a ser el penúltimo imperio. ¿Qué va a suceder para que surja el anticristo? De acuerdo a Daniel 2 y Daniel 7 y Daniel 8 principalmente, que ya tiene muchos detalles que lo examinamos, se tienen que juntar 5 naciones del Medio Oriente, qué interesante, y 5 naciones de Europa. ¿Por qué tienen que ser 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente? Porque las piernas de la visión del capítulo 2 de Daniel, la cabeza era Babilonia, Irak, Siria, los brazos, los medos persas, Irán, la cintura, Grecia, y las piernas representan al Imperio Romano. Porque el Imperio Romano se dividió, 1585 aproximadamente, en el Imperio Oriental, que fue Constantinopla, y quedó con Roma, que se eliminó antes. El que duró más tiempo fue el imperio que estaba en el lado del Oriente. Entonces, se dividieron las dos piernas en el Occidente y en el Oriente. Roma y Turquía actual, que es Constantinopla, o era Constantinopla. Entonces, de acuerdo, hay 5 dedos de un lado y 5 dedos de otro lado, Occidente y el Oriente. Se tienen que juntar 5 naciones de Europa, que ya sabemos cuáles son, y 5 del Medio Oriente, que ya sabemos cuáles son. Y es interesante que desde la guerra de Ucrania, Europa comenzó a llegarle el agua hasta el cuello. Rusia le estaba cerrando el gas, porque Europa depende el 65% del gas de Rusia a través del gasoducto Nord Stream. Ya construyeron otro que llega hasta Estocolmo y Suecia y países escandinavos, y que mismo Estados Unidos lo voló y lo detonó. Ya lo explicamos en otras conferencias por qué lo hizo, pero ahora se encuentra Europa sumergida en el caos económico. Porque el grano que venía de Ucrania y el gas que venía de Rusia y Estados Unidos, pues ya lo ven como un tigre de papel. ¿Y qué está haciendo Europa, verdad? Buscando ayuda con Alemania. Alemania es la única nación junto a Francia que están sobreviviendo Europa. Están sobreviviendo porque el Fondo Económico Mundial no tiene dinero ya para sacar ni a España, ni a Portugal, ni a Italia, ni a Grecia del caos económico y de la migración espantosa que está sufriendo Europa de musulmanes. ¿Qué quiero decirles? En 5 años Europa es un continente musulmán, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Europa es un país viejo. Los europeos ya son personas más de la tercera edad, están de la cuarta edad. Y los jóvenes no quieren tener hijos ya. Y los musulmanes, por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. O sea, la propagación del mundo islámico es aterrador en Europa. En Inglaterra, la presidenta municipal de Londres es musulmana. Hay ahora más musulmanes en Francia y en Alemania, principalmente en las dos naciones que sobreviven, hay más musulmanes
donde ya no hay ninguna iglesia católica en Europa. Y las que hay por cada iglesia católica se están convirtiendo en mezquitas. Hay más mezquitas ahorita en 2023, hay más mezquitas musulmanas en Europa que iglesias cristianas o que iglesias católicas. Para que tengamos una idea de cómo está el mundo. Y Europa tenía que llegar a este punto para que de estas circunstancias, auxilio. ¿A quién le van a pedir auxilio? Al Medio Oriente. Porque ayúdenos, porque en Medio Oriente está el petróleo. Irak, Arabia Saudita e Irán tienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. 3 naciones en el Medio Oriente, ya se les comienza a ustedes a aclarar el panorama, contienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Rusia? ¿Qué hace China? Cuando ven la burbuja o la manzana de la discordia en el Medio Oriente, todo mundo quiere algo del pastel. Quiere Medio Oriente, quiere Rusia estar en el Medio Oriente controlándolo. Putin quiere controlar el Medio Oriente. China quiere controlar el Medio Oriente. Estados Unidos brincó a Ucrania para poder brincar a Rusia, que ya no ha podido ni va a poder, para poder de ahí brincar al Medio Oriente. Porque ya Estados Unidos, con la única nación democrática que existe, que es Israel, y con este problema ahorita, no va a poder jamás Estados Unidos, por eso no aparecen las profecías bíblicas, controlar el Medio Oriente. Y quedan solamente Rusia y China para poder ver quién reparte el pastel. Y esto es lo que está pasando en el mundo actualmente, es una ambición de controlar el mundo. El que controle el Medio Oriente, controle el mundo. Y qué interesante que la única nación que se opone a que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos entren al Medio Oriente es Israel. Es la única nación que está impidiendo que la agencia global y los globalistas controlen el Medio Oriente. Mientras Israel esté ahí, ninguna nación controlará el Medio Oriente. No lo van a permitir. Y como dijo Netanyahu, si somos amenazados a un grado tal en la que realmente nos manden una bomba nuclear a Israel, cosa que no va a pasar bíblicamente, porque cuando venga Cristo va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Eso nos garantiza que es indestructible. Nadie de aquí a que venga Cristo, nadie le podrá hacer daño a Israel. Ya, ¿por qué Dios escogió a Israel? Es otra conferencia, que ya también la tuvimos. Entonces, esto es muy importante, interesante, porque dijo Netanyahu, si somos amenazados a un grado que nos sintamos arrinconados, vamos a hacer, se llama la operación Sansón. ¿Por qué recurrió a Sansón en el libro de los jueces? ¿Se acuerdan de Sansón? Le decían el Rambo del Antiguo Testamento. Pero Sansón no estaba fuerte por pesas, ni porque tenía así Arnold Schwarzenegger, un cuerpo de atlético, ¿verdad? Simplemente pues era una persona flaquita como tú y como yo, pero venía el Espíritu Santo para que la fuerza no fuera de él, y él era el Espíritu Santo el que le dotaba de fuerzas sobrenaturales. Entonces Sansón no cumplió con matar a los filisteos, se metió con una mujer Dalila. ¿Ya saben lo que significa Dalila? La que debilita a los hombres. Ándale. Como dice, le escribió Salomón, ¿verdad? Una mujer puede debilitar. Debilitó a David, debilitó a Sansón y debilitó a Salomón. Una mujer fue suficiente para acabar con los 3 más grandes hombres del Antiguo Testamento. La que debilita. Una mujer que no es tuya, que Dios no te ha traído, es capaz de hundirte y que toques fondo. Cuidado, varones. Entonces Sansón lo agarran los filisteos, viene Dalila. Venga, aquí mi nene, aquí chencheche, aquí chencheche, a ver, le voy a hacer caricitas en su pelito, etcétera, etcétera. Sí, mi amor. Y mientras dormía el menso de Sansón, los filisteos estaban puestos de acuerdo y sabían que en su pelo estaba el símbolo de su fuerza. Y agarró a Dalila y mamá que le corta todas las trenzas. Y cuando abrió Sansón y vio a los filisteos y quiso luchar con ellos,
se dio cuenta que ya no podía, y dice la Biblia, no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. No jugamos con Dios, ni nos podemos burlar de Dios. Entonces lo agarraron preso, lo iban al circo, le quemaron los ojos, y ya en esa condición Sansón, en el circo de los filisteos, le dijo: Dios, te pido por último lugar en mi vida, que lo que no hice en la vida lo haga actualmente. Concédeme esto en tu misericordia. Entonces le pidió a un muchacho que lo llevara a las 2 columnas que sostenían el templo filisteo. Entonces Sansón puso una mano en una y puso la mano en otra, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, dijo: voy a derribar esto, que derriba las... y mató a todos los filisteos que estaban llenando el teatro, que nunca mató en la vida. Por eso Netanyahu le llama Operación Sansón. Dice: si nos atacan, nos morimos junto con ellos. Usamos la bomba nuclear. Cosa que no va a suceder, repito, porque Israel va a estar completamente sano y salvo hasta la venida de Jesucristo. Ahora bien, los imperios y los reinos de este mundo, repito, para que esta información solamente nos la da la Biblia. Ningún estadista, filósofo, ciencias políticas, politólogo, nadie te puede, psiquiatra, ningún ser humano, sin la información que Dios nos ha dejado en la Biblia, ni siquiera se puede imaginar ni entender la dimensión espiritual que nos rodea. Por eso dice en Juan 14: cuando venga el Espíritu Santo, Él, escúchame Pancho, Carlos, Carmelita, Él te va a guiar a toda la verdad. Mientras tú no tengas al Espíritu de Dios, estás en tinieblas. Serás muy inteligente, tengo 5 premios Nobel en literatura y en medicina, dime lo que quieras, pero en el área espiritual eres un ciego, pobre, desnudo delante de Dios. No conoces nada absolutamente de lo que pasa en el mundo, ni alrededor, ni lo que te va a pasar si no te arrepientes en esta mañana y le entregas tu vida a Jesucristo. Entonces, este poder sobrenatural actúa en todos. Vayamos rápido a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Y veamos el resultado de la influencia de estos poderes, de estos principados, bajo las órdenes de Lucifer, en el reino de las tinieblas, que tienen sobre la humanidad. Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿A quién le está hablando Daniel? El ángel Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? 600 años después de Daniel, fue el ángel que se le apareció a la Virgen María, en Lucas y Mateo. Y fue el que le dijo a María: María, no temas, te vas a embarazar, pero no va a ser José. No tengas miedo. Se le apareció a José: José, tu esposa, le va a comenzar a crecer la pancita, pero no temas, no creas que cometió adulterio, porque el santo ser que va a ser engendrado dentro de María, le dijo, será engendrado por el Espíritu de Dios. Pero como el Mesías tenía que nacer de género masculino y los hombres tenemos el cromosoma Y que no tienen las mujeres, entonces Dios fertilizó el óvulo de María, implantando el cromosoma Y para que el Mesías naciera del género masculino, Jesucristo. Y no le pusieron José y María nombre, no, fue Dios el que dijo: se llamará Yeshua, Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué significa? El Salvador. Entonces ese mismo ángel es el que está aquí 600 años antes con Daniel. Y en el versículo 13 le dice y le explica a Daniel: el príncipe del reino de Persia. No está hablando de un príncipe terrenal, pongan atención. Se me opuso durante 21 días. Imagínense un príncipe terrenal oponiéndose a un ángel. No, había una guerra cósmica en el cielo que Dios había mandado para traerle la respuesta a Daniel, pero este principado satánico se atravesó y trató de impedir
que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Y entonces Gabriel le explica este conflicto espiritual a Daniel. Se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel más grande de los billones de ángeles que tiene Dios en el universo. Es el arcángel que además tiene como comisión cuidar a la nación de Israel. Es el arcángel encargado de cuidar a la nación de Israel. Mientras los gobernantes de Israel, ¿verdad?, se sometan al Señor. Mientras esté en Netanyahu, hay probabilidades porque él cree en la Biblia y cree en el cristianismo. Y esta es la guerra que ha venido contra él. Las reformas judiciales lo dieron hace 1 o 2 semanas contra Netanyahu, más de 100,000 personas juntándose, o sea, y que aquí está el mundo de los palestinos y Hezbollah y los grupos terroristas. Míralos cómo se destruyen, quieren derribar a Netanyahu, maten a Netanyahu, sáquenlo aquí. ¿Quién creen ustedes que estaba alborotando el gallinero? ¿Quién estaba detrás de todas esas miles de personas abajo de Netanyahu? Pues claro que Lucifer, porque mientras esté él no van a poder lograr su meta, la agencia global. Y además no pueden, porque mientras esté él tampoco van a permitir que se hagan 2 estados dentro de Israel, el estado palestino y el estado de Israel. Entonces, por todas las cosas del mundo van a tratar de sacar a Netanyahu, porque y si lo sacan, que así va a ser, se viene sobre Israel el mundo, porque en Israel será la 3ª guerra mundial. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, será la mecha que prenda la guerra del Armagedón, de acuerdo a Apocalipsis 16, del 12 al 16. Entonces, este príncipe se opuso, ¿y de dónde era? De Persia. Ya saben quién es Persia actualmente, ¿no? ¿O no? Irán. Acuérdense que en 1979 se le cambia el nombre de Persia a la República Islámica de Irán. Entonces, las naciones que aparecen en el Antiguo Testamento, geográficamente sabemos quiénes somos, quiénes son, y a través del tiempo nos damos cuenta de cómo se repartió el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tuvieron que salir, sacaron primero al Imperio Otomano Turco y después los franceses, y el Medio Oriente, tal como se encuentra ahorita, Jordania, Cisjordania, el Líbano, Egipto, Siria, etcétera, etcétera, fue repartido por Francia y por Inglaterra y las Naciones Unidas. Entonces, vemos claramente de qué forma Miguel actúa en el Antiguo Testamento. Veamos ahora los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 2 de Daniel. Me dijo, ¿sabes por qué he venido? O sea, el ángel está diciendo a Daniel, y le dice el ángel Gabriel, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Primero se le opuso, ¿verdad?, el príncipe de Reina, el príncipe persa, que era Irán, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel ahorita, medo-persa, o sea, lo que es Irán actualmente, tiene una potestad espiritual, un principado, pero está profetizado que ningún imperio dura muchos años. Cuando termine el imperio medo-persa, y esto lo comprueba y lo corrobora la historia secular, viene el imperio griego, tal como sucedió en la historia. Señores historiadores que nos visitan, la Biblia es la historia escrita por Dios en adelantado, demostrando que solamente la inspiración puede ser de Dios. Dios escribe toda la historia desde el Adán hasta el Apocalipsis, tal como va a suceder. Dichosos los que escudriñan las Escrituras. Tendrá una paz que sobrepasa el entendimiento. Vendrá el príncipe de Grecia y entonces te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, o sea, el príncipe de ustedes, de los judíos. Esto es muy importante porque cuando comenzamos a comprender cómo funciona el mundo, quién está detrás del mundo, comenzamos a entender cosas que no entendíamos anteriormente. ¿Qué dice Efesios 6:12 en el Nuevo Testamento? Se los dan de memoria a todos los cristianos, Efesios 6:12.
Los que comienzan a ver la vida me doy cuenta que no se la supieron, que no lo han memorizado, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por favor, cristiano, dice el Espíritu Santo, recuerda, dice Pablo, les voy a revelar algo. Nuestra lucha no es contra tu suegra, ni contra los comunistas, ni contra los palestinos, ni contra estos. Todo lo que pasa acá, no confundas. Aquí abajo no son los enemigos, son los que se encuentran detrás de esas personas. No es tu suegra la que te quiere matar. No es el comunismo la ideología que quiere acabar con el mundo. ¿Quién está detrás de esas ideologías? Detrás de personas, detrás de movimientos, detrás de sociedades secretas. ¿Quiénes se encuentran de ellos? Huestes espirituales, entidades espirituales que manejan a esas personas para hacernos daño o para hacerte a ti daño personalmente. No es tu vecino que a las 12 de la noche tengas una reunión de oración y ahí está la música, pero a todo lo que da, ¿verdad? Y llegas tú, ¡ay, te voy a dar balazos! No, en ese momento ya sabes que no es la lucha contra él. Mi amor, vamos a orar, vamos a meternos al cuarto. Padre, en nombre de Cristo Jesús, reprendemos todos los demonios que están causando a don Pancho, mi vecino, para quitarnos la paz. Saben que estamos orando en el nombre de Jesús y se van. Y se acaba la música. Cuando comienzas a operar y crees, ¿de veras crees la Biblia? ¿Y por qué no actúas de esta manera? ¿Por qué vas y le golpeas la puerta? ¿O por qué te quieres vengar de las personas? Tus enemigos, ora por ellos. Y cuando tú oras por ellos, ascuas de fuego amontonas. Cuando Dios ve que tú perdonas a alguien que te ha hecho daño y le dices, Señor, yo quiero vivir libre, porque mientras no perdones, ahí traes a Juanito, que a lo mejor te violó cuando eras niña, y a donde quiera que vas, ahí viene Juanito. Hace 15 años traes a Juanito por acá en tu corazón, y feo, y él me hizo daño, etcétera, etcétera, y te ha amargado la vida, te ha impedido proyectarte, tu pasado te impide tu presente, y tu presente te impide proyectarte hacia el futuro. ¿Por qué? Por el rencor. Una persona rencorosa es una persona envenenada. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Cuidado de la amargura, porque dejas de alcanzar la gracia de Dios, pero tú perdonas y en ese momento Dios actúa, porque sin fe, cuando Dios ve que hace lo que Él te dice y que crees que el mundo espiritual se gana a través de la oración, entonces Dios le permite actuar a tu favor. Bueno, en penúltimo lugar, veamos claramente, ¿verdad?, que esta guerra, que es muy importante, este punto es el más importante, yo creo que de todos, comienza desde el Nuevo Testamento genéticamente. Toda la historia del ser humano y de la Biblia es una guerra genética. Génesis 3:15. Adán y Eva se rebelan contra Dios. Ven para acá, Satanás, venga para acá, Adancito y Evita, venga para acá, nenes. Dice Dios, tu semilla, sigan con cuidado esto, Génesis 3:15, también se los dan de memoria. Le dice a Satanás, tu semilla va a hacer tropezar a la semilla de la mujer. Y tu semilla, le dice a Eva, va a herir en la cabeza a la semilla de Satanás. Lo interesante de esto es que la palabra semilla en el hebreo es la palabra, apúntalo, sera, con Z, tal como suena, sera. Y se tradujo descendencia, linaje o muchas veces genealogías. Vamos a ver. Satanás, ven para acá. Tu esperma ¿Satanás tiene esperma? No te pelees conmigo, ¿eh? Aquí está la palabra. Tu esperma va a hacer tropezar, o sea, Satanás, vas a tener una descendencia. ¿Satanás va a tener una descendencia?
un linaje que va a salir de él. Vas a tropezar la semilla de la mujer. Otra incógnita. ¿La mujer no tiene semilla? La semilla la tenemos nosotros. La mujer es la receptora del esperma masculino. Mi papá manda su esperma, fertiliza el óvulo de mi mamá, el esperma de mi papá trae 23 cromosomas con toda la herencia genética que viene de mi papá, de los bisabuelos, tatarabuelos de mi papá, desde Adán, y de mi mamá viene toda la descendencia de mi mamacita, de todos sus tatarabuelos, y toda esa descendencia de los dos se junta en una cigote de 46 cromosomas, y en el momento de la fertilización, ahí, Salmo 139, Dios dice que comienza la vida. Señores médicos clínicamente que escuchan, ginecólogos, etcétera, etcétera, es a la semana, es al mes, porque ahora ya se declaró que el primer mes se puede hasta matar el feto. Entonces el ser humano se cree Dios, y es el momento de la fertilización, cuando se junta el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, y viene la fertilización. En ese momento potencialmente somos ya seres humanos. Nada nos falta absolutamente, porque desde ese momento comienza el páncreas, el hígado, el estómago a desarrollarse, y ahí está todo el ser humano en los 9 meses dentro del vientre de una mujer, ya desde el momento de la fertilización. Ahí Dios considera la vida, y lo dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, escribe el rey David, hace 3000 años. Señores médicos que nos acompañan. Entonces, si la mujer no es la que trae la semilla, ¿qué quiso decir Dios? Oye, te equivocaste. Moisés escribió el Génesis. Oye, Moisés, ¿estás seguro que escribiste bien Génesis 3:15? Sí, estoy seguro, porque los pensamientos de Dios son vuestros pensamientos. Entonces, queda la duda. Si la mujer no es la que trae la semilla, ¿por qué Dios dice eso? Pasan aproximadamente 2000 años o 3000 años, y viene otra revelación a Isaías. Dejan en expectativa a Dios al mundo, porque ni siquiera se preguntaban por qué no conocían la genética. Y a Isaías le dice el Espíritu Santo, una virgen concebirá. Todavía se hace más difícil la revelación. ¿Cómo que una virgen? Primero, que tiene la mujer la semilla, y ahora que una virgen, espérame tantito, si es virgen, ¿cómo puede parir? Esto ya no es virgen, pero la Biblia dice, una virgen es la que va a parir al Mesías. Y cuando ya viene 4000 años después el ángel Gabriel y le dice a María, tu semilla no la pone José ni nadie. O sea, se profetizó desde Génesis 3:15 que el nacimiento del Mesías sería milagroso. Entraría al mundo sobrenaturalmente, no como tú y yo venimos al mundo por la semilla de papá y la semilla y el óvulo de mamá. El Mesías tenía que nacer y entrar al mundo de manera sobrenatural. Esto es maravilloso, porque hasta 1954 se descubre el ADN, hasta el siglo pasado, y hasta entonces entendemos por qué José, Virgen del Socorro, no tuvo relaciones con María. ¿Qué acaso es el pecado del sexo? No, no es que haya sido pecado el sexo, es que a través de los genes traemos hereditariamente el pecado. Romanos 5:2, el pecado entró al mundo por un hombre y vino la muerte, por cuanto la muerte pasó. O sea, Pablo hace 2000 años está diciendo que algo se transmitía a través de toda la humanidad, sin saber de microscopios, ni de genética, ni de biología, ni de nada, que algo se transmitía de generación en generación. Y así como heredamos el lunar de mi mamá, que está por acá, los ojos azules de mi papá, el carácter de mi abuela, etcétera, etcétera, heredamos características físicas desde hace 15 de cuántos años. También heredamos características mentales y del alma. Es tan berrinchudo como su abuela. Y mira nomás los dientes que tiene dinosaurio, igual que su tío. Y así como la ciencia demuestra
que somos el producto de herencias, la Biblia es el único libro, damas y caballeros, que nos revela que también heredamos una enfermedad espiritual. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Sigmund Freud, el problema está en la mente. Carlos Marx, no, es lucha de clases. Si el proletariado derriba a la burguesía, las sociedades van a vivir más equitativamente y de una forma va a haber más paz. Y siempre el ser humano ha buscado, ¿qué es el problema del ser humano? ¿Cómo es posible que estos palestinos hayan agarrado a niños y los hayan masacrado? Ya saben que los tienen en jaulas a niños de 3, 4 años, como si fueran animales. Entraban a las camionetas y les abrieron el vientre a las mujeres, sacándoles el bebé y tomando videos de ellos, que ya hasta lo están censurando. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué los nazis hicieron eso con los campos de concentración? ¿Por qué Saddam Hussein, los hijos de Saddam Hussein, Uday y Vavai, entraban a las fiestas y agarraban a las niñas de 13, 14 años de edad, las violaban y después iban y mataban a la familia, los hijos de Saddam Hussein en Irak? ¿Por qué esa crueldad? O sea, ¿cómo puede llegar el hombre a una maldad tan grande? No te asustes, las Naciones Unidas están próximas a legalizar la pedofilia. El ser humano no es tan bueno como nos imaginábamos que éramos, ¿verdad? Y ante todas estas cosas que están sucediendo, echa abajo de que el hombre es más bueno que malo y que el hombre, ¿verdad? La maldad no existe. Y cuando abordamos la experiencia que nos rodea, nos damos cuenta, el ser humano tiene un problema gravísimo que se llama pecado. Y el único antídoto y la única medicina, de acuerdo a la Biblia, para la condición en la que tú naciste y en la que yo nací, es la sangre de Jesucristo. Qué interesante que la sangre signifique la vida y que ahora los médicos descubran que la salud de un cuerpo y la vida de un cuerpo se encuentra en la sangre, porque este líquido que circula desde la punta de los pies hasta la punta de mi cabeza, mientras yo como, bebo, transmite todas las vitaminas, minerales, todo esta es la sangre. Va a citarse un examen de sangre y a todas las enfermedades se pueden revelar en una biometría hemática en cualquier laboratorio. Qué interesante. Y cuando decimos la sangre de Cristo, estamos hablando de la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es Cristo mismo quien quiere entrar a tu vida. Quiere entrar a tu vida. Quiere salvarte, quiere regenerarte, quiere darte un camino de nuevo, quiere despejarte las telarañas con las que nacimos y la maldad que está arraigada en lo más profundo de nuestro corazón. ¿No quisieras tú en esta tarde invitar a Jesús a tu vida? Inclinemos la cabeza. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, tu misericordia y tu paz sea con nosotros en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tal vez tengamos que pasar muchas pruebas donde nuestra fe se va a ir purificando, porque es más preciosa que el oro, en algo agradable ante los ojos de aquel que sin verlo nos gozamos con gloria inefable en la persona de Jesucristo, que fue muerto, enterrado y crucificado y resucitado a los 3 días, en quien está nuestra esperanza, y Él es la única, no hay otra, Él es la única esperanza para la humanidad, en los que han puesto su fe en ese amor del Padre demostrado en la cruz, al no perdonar a su Hijo y entregarlo por nuestros pecados. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, y hemos hecho nosotros la justicia de Dios en Él. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo paga en nuestro lugar.
Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos el rostro de Él. Fue menospreciado y no le estimamos. Mas Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él sufrió lo que teníamos nosotros que sufrir y pagar. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En esta mañana abre tu corazón, ahí desde donde tú te encuentras. Ustedes, los que nos ven a través de los medios masivos, las redes sociales, de la televisión, estás a lo mejor en la cárcel viendo este programa, en una sala de un dentista, de un médico, en tu casa. Cierra tus ojos y dile: Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mi pecador. Reconozco que mi vida te ha ofendido y he sido un soberbio intelectual y espiritualmente. La soberbia me ha coronado creyendo que en este mundo podía encontrar la respuesta al problema de pecado que tengo. Ahora creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre por ello, y te pido, Señor Jesucristo, porque creo que vives, que entres a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna, y porque el día de mi muerte moriré en paz, sabiendo que vendrás a recogerme con tus ángeles para llevarme a la presencia de tu Padre por toda la eternidad. Amén. Qué libro, ¿verdad?